libro de Romanos es un libro central en nuestra fe y hemos venido estudiándolo desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Y recién vamos a llegar al capítulo 5 el día de hoy. Pero en beneficio de aquellos que tal vez no nos han acompañado en la serie en Romanos o que no recuerdan mucho porque eso fue el año pasado, el último sermón como en noviembre y tuvimos una para por diciembre y demás cosas, recordarles un poquito qué es el contenido del libro de Romanos. Así que mientras que usted se va ubicando en Romanos, déjeme resumirle un poquito los primeros 4 capítulos, lo que hemos mencionado hasta el día de hoy. En el capítulo 1 de Romanos hemos visto cómo Pablo ha presentado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros cómo él, desde el capítulo 1 hasta el verso 17 realmente hay una presentación del Evangelio. Y se nos ha dicho en estos primeros versos del capítulo 1 que en el Evangelio, en resumen, se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y ese ha sido el contenido de esos primeros 18 versos del capítulo 1. Luego nos encontramos nosotros con el capítulo 1, versos 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Y lo que Pablo va a hacer es mostrarnos que nosotros vamos a tender siempre a generar excusas frente a Dios. Y lo que el apóstol va a hacer es que nos va a decir que todos somos culpables, que no hay justo, ¿cuántos? Ni aun uno, que todos estamos bajo el juicio de Dios. Y él va a tratar de responder a las posibles objeciones que la gente va a levantar. Y básicamente eran 3. La primera de ellas es la objeción de, pero yo no sabía que había un Dios. Yo no sabía, ¿cierto?, que había un Dios que quería que yo le sirviera y le adorara. Y Pablo responde a esa objeción diciendo, tú sí sabías, sino que sabiéndolo te has hecho el sordo. El sordo, ¿cierto? Luego, la otra objeción es, yo soy bueno. Yo soy justo, yo soy una persona buena, yo le doy a los pobres, yo soy un buen padre, una buena madre, un buen hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo que Dios me va a juzgar a mí por mis pecados? ¿Cómo que yo soy un enemigo de Dios? ¿Cómo que Dios me va a enviar o que yo por mis pecados voy a ir al infierno? ¿Cómo es eso? No, yo soy una persona buena. Y Pablo entonces empieza a mostrarnos que no somos tan buenos, porque el pecado no solamente es lo que hacemos, sino la motivación de lo que hacemos. Lo que está detrás de nuestras acciones muchas veces es pecaminoso. Y muchas cosas que aparentan ser bondadosas terminan siendo trapos de inmundicia porque esconden motivos egoístas. Y en tercer lugar, Pablo responde a aquellos que dicen, yo soy un hombre muy religioso, yo no falto a culto cada domingo, yo leo la Biblia todos los días, yo oro a Dios todos los días, yo ofrendo regularmente, yo soy una persona muy buena, rezo, oro, lo que sea, de tal manera que soy una persona religiosa y Dios está en paz conmigo. Yo estoy bien con Dios, yo no necesito nada. Y Pablo muestra que todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos transgredido la ley. Porque el asunto de la ley es que el que peca contra algo de la ley se hace culpable de toda la ley. Tú no puedes decir al tránsito, señor tránsito, 100 veces he pasado por aquí durante este año y 99 frené en rojo. Pero en esta ocasión no lo hice. Entonces, no es justo que usted me cobre la multa. ¿Usted puede decir eso? No, de la misma manera yo no puedo decirle a Dios como una balanza, Dios, yo he hecho 30 cosas buenas, solamente 2 malas, entonces es injusto que tú me condenes por esas 2 malas. No, porque el alma que pecare, esa morirá. Pablo entonces responde del capítulo 1, verso 18 hasta el 3:20 esas objeciones. Nada me excusa delante de Dios, nada me justifica. Ahora bien, ante ese panorama tan oscuro, tan gris que se nos pinta en los primeros 3 capítulos y habiendo cerrado todas las vías de escape, Pablo pasa a explicarnos que el único camino para llegar a ser justificados es a través de la obra sustituta de Jesús por nuestros pecados. Y en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, se nos habla de la justicia por la fe en Cristo. Y se nos presenta, y hemos visto desde el capítulo 3 toda la obra de Jesús, cómo es que la muerte de Jesús en la cruz nos hace a nosotros justos, porque Él paga la condena, Él pagó el precio que merecían nuestros pecados. Pablo entonces se ha esforzado en mostrarnos que la única manera de acceder a la justicia de Dios es a través de Jesucristo. Y entonces, capítulo 4, en medio de ciertas preguntas que la gente tenía diciendo, no, pues que en el Antiguo Testamento sí se trataba de obedecer, de seguir la ley.
¿Y usted cómo viene a decirnos que ya no? Si nuestros antepasados fueron salvados porque fueron obedientes a la ley. Pablo dice, anticipando esa objeción, no ha sido así, eso es mentira. Miren el caso de Abraham, y en el capítulo 4 les presenta el ejemplo de Abraham como un hombre que fue salvado también por la fe. Así que vemos nosotros en estos primeros 4 capítulos una presentación de lo que llamaríamos la justicia de Dios revelada en el Evangelio, y que nos lleva a nosotros a la confianza de que no hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación y que todo es una obra del Señor. Eso es en resumen lo que nos tardamos 10 meses o 8 meses en decir el año pasado. Ahora bien, llegamos al capítulo 5, y al llegar al capítulo 5 lo que vamos a encontrarnos es las consecuencias, los frutos, los resultados de esa obra que Jesús hizo llamada justificación. ¿Cuáles son los resultados, los frutos, o en el lenguaje del capítulo 4, verso 6, la dicha de aquellos que han sido justificados? Y eso es lo que se nos introduce en el versículo 1 del capítulo 5, y es eso lo que yo quiero invitarle que usted me acompañe en su lectura. Romanos capítulo 5, verso 1. Y cuando lo tenga, nos ponemos de pie y leemos juntos la palabra. Si no tiene una Biblia, ahí al frente está. ¿Lo tenemos? Ok, a la voz de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, el día de hoy, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en esta preciosa carta de Pablo a los romanos. Carta que nos ha bendecido de tantas formas al traer luz sobre zonas oscuras y sobre asuntos que todavía no comprendíamos acerca del Evangelio y de cómo era posible poder ser salvados de la ira de Dios. Entender por qué es que tenemos a un Dios que sin la presencia de Cristo justificándonos está irado contra nosotros. Cómo poder comprender que solamente es mediante la fe y no mediante las obras que nosotros podemos estar a cuentas contigo y reconciliarnos contigo. Gracias, Señor. Síguenos mostrando, abriendo nuestros ojos a tu palabra para verte como tú eres. El problema no es de la Biblia que sea enredada o difícil, el problema es nuestro, que no, Señor, hemos sido guiados por tu Espíritu a entenderla y que no amamos la palabra y que no tenemos una comunión con ella. Hoy que nos sometemos a ella y bajamos nuestra mirada, Señor, hacia ella por los próximos minutos, queremos pedirte que te reveles en ella, que nos muestres a Cristo, que nos llenes de ti y que puedas, Señor, esta palabra que escuchamos hoy bajar a nuestro corazón y hacer aquello, Señor, que tú tienes como propósito al enviarla esta mañana a tu iglesia. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Las bendiciones de la justificación. Si usted quiere ponerle un título grande a la sección o a la sección grande, versículos 1 al 11, sería eso: los beneficios de la justificación. Hoy en esta sesión vamos a ocuparnos particularmente de un solo versículo y de uno solo de esos beneficios. Nuestro texto en Romanos capítulo 5, verso 1 comienza diciendo: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿qué tenemos? Paz con Dios. El beneficio primario de nuestra justificación es la paz con Dios. Ahora bien, cuando nosotros leemos esta paz con Dios, debemos entender que esa paz con Dios es posible a una acción previa que ya ha sido realizada. La paz con Dios es un fruto de una acción de Dios. La paz con Dios es un fruto de una acción de Dios. Esa acción de Dios se llama justificación. Dice: ya que hemos sido justificados mediante la fe, entonces tenemos paz con Dios. Esa palabra, hemos sido justificados, es una acción completa, terminada, y es presente. ¿Qué significa eso? La mayoría de nosotros tendemos a pensar en el tema del juicio de Dios como un asunto hacia el futuro. Es que algún día Dios te va a juzgar.
Algún día la justicia de Dios se va a hacer sobre tu vida. Y tendemos a pensar que la justicia de Dios es un tema que está esperándonos al terminar nuestros días y cuando Él vuelva o cuando vamos a la presencia del Señor y cuando seamos resucitados, lo que sea, pero puesto siempre hacia el futuro. Lo que nosotros necesitamos comprender es que aquellos que están en Cristo, esa justicia ya se dio. Hemos sido justificados por medio de la fe. Eso ya pasó, no va a pasar. Eso es una verdad ya, aquí, ahora y totalmente real para aquellos que han confesado el señorío de Jesucristo. Lo que va a pasar en el cielo, en la presencia del Señor, es que se va a leer el veredicto. El veredicto se da aquí en la tierra, pero lo que va a pasar allá es que se va a leer ese veredicto. Por eso, mis hermanos, no podemos pensar que hay como un lugar intermedio entre la presencia de Dios y la tierra. No hay un purgatorio o un limbo donde algunas personas que no se arrepintieron van allá y con oraciones, con rezos, con ofrendas, pudiéramos llegar a sacarlos de allá para mandarlos al cielo. No, porque el juicio va a ser dado en las cosas que hicimos en esta tierra y en nuestra vida mientras que estuvimos presentes en esta tierra. Por lo tanto, lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que la justificación es una obra terminada, completa, real para nosotros. Ya hemos sido justificados por la fe. Ahora bien, usted podría preguntarse, ¿y eso qué significa? ¿Qué es eso de justificación? Explíqueme otra vez porque yo no entiendo muy bien qué es lo que significa ser justificado delante de Dios. Bueno, hay un diccionario teológico nos lo define de la siguiente manera. Justificación es 3 cosas: pronunciar, aceptar y tratar como justo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un asunto legal, un pronunciamiento legal. Va a haber un día un juez que se va a parar delante y va a decir el veredicto. Y va a decir la cosa que seguramente ya se habrá, seguramente no, realmente se ha definido en esta tierra. Y es si vamos a la presencia de Dios o si vamos lejos de la presencia de Dios al infierno. Ese día se va a pronunciar un veredicto. Pero antes de esa pronunciación, aquellos que estamos en Cristo ya hemos escuchado de Dios su voz que nos dice: ya no eres eso, ahora eres hijo de Dios, eres limpio, has sido perdonado. Es una pronunciar, pero no solamente pronunciar, sino que es aceptar. De eso vamos a hablar la siguiente semana. Y tratar como justo, esto es, como alguien que ya no está sujeto al castigo. Tú merecías este castigo, pero al declararte justo, al aceptarte como justo, ya no te van a castigar. Pero no solamente eso, no es que no te voy a castigar, sino que es que ahora tienes todos los derechos, los privilegios que se les debe a aquellos que han guardado la ley. En otras palabras, es un veredicto de absolución, has sido absuelto, excluyendo toda posibilidad de condenación. Y eso es una belleza. Saber que yo puedo caminar mi vida tranquilo cada día delante de Dios y saber que yo soy libre, saber que he sido perdonado, saber que no hay nada tan malo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos, ni tan bueno como para que me ame más, que Él es mi papá, que Él me ve como su hijo, que ya no me va a condenar, que yo estoy en Él y que nada me va a separar de su amor, que Él me ha justificado y que nada me va a condenar. Eso es la libertad de los hijos de Dios. ¿Quiere ver una ilustración de eso en la Biblia? La mujer, ¿recuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Que a propósito, si hay adulterio no solamente hay una mujer, ¿sí o no? Hay un hombre, pero al tipo no lo traen a apedrearlo. Ok, cierro paréntesis. La mujer viene y empieza la gente a acusarle, y en esa época la ley decía que el que adulteraba debería morir apedreado. Y iban ya con las rocas listas para matar a esta mujer, asesinarla, y se levanta Jesús. ¿Y qué dice? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y es curioso que el texto dice que empezaron del mayor al menor a salir. ¿Por qué primero los mayores? Probabilísticamente tienen más pecados que los menores. Y fueron los primeritos que salen. Desde el mayor hasta el menor se fue yendo. Y luego Jesús pronuncia estas palabras sobre esta mujer. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban?
¿dónde están los que te condenaban? La mujer mira a su alrededor, no ve a nadie, y empiezan sus ojos a aguarse y a llorar. Y Jesús la mira con esa mirada tierna que seguramente tenía y firme: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es ser justificados por Dios. Que Dios te mire a los ojos y te diga: esa gente que te condena, ¿dónde están? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ya no le debemos nada a Dios. Ya nada ni nadie nos puede condenar, y nuestra cuenta que teníamos deuda con Dios fue cancelada, pagada en Jesús. Entonces, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos visitas, a aquellos que están en Cristo Jesús y que han aceptado el señorío de Jesús, tienen paz con Dios. Paz con Dios, porque ya no hay condenación, porque ya no hay juicio, porque alguien pagó y yo he sido liberado de la culpa y del temor. Estoy en paz con mi Dios. Ahora bien, la paz presupone guerra. La paz presupone guerra. Si hablamos de que ahora tenemos paz con Dios y que es una consecuencia de la obra de justificación, quiere decir que previo a esa obra de justificación, lo que estábamos con Dios es en guerra con Dios, en guerra. Mi amigo que nos visitas esta mañana, el hombre y la mujer que no ha sido justificado por la fe, está en guerra contra su Creador. Dios es santo, nosotros pecadores somos por naturaleza enemigos de Dios. Ay no, pero es que yo no soy enemigo de Dios, Él es mi mejor amigo. Ok, lee conmigo el versículo 10 de Romanos 5. Porque si cuando éramos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nuestro estado antes de estar en paz con Dios por medio de Jesús es un estado de guerra contra Dios. Estábamos en guerra contra Dios, éramos considerados sus enemigos. El problema es que nosotros en este mundo no estamos acostumbrados a escuchar eso, porque nuestra concepción de Dios es que Dios es neutral, que Dios está en la línea, no sé si alguien profesor de matemáticas, ¿cómo llama esa línea donde empiezan los números? ¿Plano cartesiano? ¿No? ¿Recta numérica? Ok, aquí un ingeniero nos dice, esa recta numérica, Dios está en el cero y está ahí. Dios no tiene nada para decir ni bueno ni malo. Depende de lo que tú hagas, Dios va a decir bueno o malo. Y como que Dios está en neutro contigo. Y esa es nuestra concepción, pero déjame decirte, Dios no está en neutro contigo. Dios está contigo o está contra ti. Dios está contigo o está contra ti. O eres su amigo o eres su enemigo. Él no tiene conocidos. Él es tu amigo o tu enemigo. Una de las búsquedas más desesperadas de la gente hoy día es paz. ¿Sí o no? Me di a la tarea de buscar en Google, que Google lo sabe todo, cuántas personas entran a diario a buscar la palabra paz. Y miren, me encontré con este dato. Existen 246,000 búsquedas de la palabra paz en Google. Paz en español, o sea, solamente del mundo hispanohablante. 246,000 búsquedas con la palabra paz al día. La gente está buscando la paz. Pero querido amigo, querido hermano, la paz no te llegará por Google. Solo hay un medio para esa paz. Solo hay un medio para esa paz. Me puse también en esa tarea de investigar y entonces fui más allá. Y dije, no voy a poner paz porque puede ser paz del gobierno, paz no sé qué. Voy a poner algo más exacto. Voy a poner en el buscador cómo tener paz. Cómo tener paz. Y hay, tratando de buscar cuántas páginas existen que pudieran llevar a la gente a esa frase, cómo tener paz, me encontré con que hay 36 millones de resultados. Es decir, cuando tú le preguntas a Google, ¿cómo tengo paz? Google te dice, hay 36 millones de posibilidades para que veas.
Estamos ávidos de paz, necesitados de obtener algo de paz en medio de un mundo caído, lleno de conflicto, de guerra, de ansiedad, de preocupación. Me puse a revisar las primeras 3 páginas porque no me iba a poner a revisar 36 millones de resultados, no me hubiera dado tiempo para terminar el sermón. Revisé las primeras 3 páginas de búsqueda. ¿Y sabe qué me encontré? El 90% de esas páginas tienen que ver con cosas como las siguientes: yoga, meditación trascendental, programación neurolingüística, confesión positiva, etc. Mucha gente, 246,000 personas están buscando paz. Muchas formas se le ofrecen a la gente para hallar la paz, 36 millones de resultados. El asunto, mis amigos, mis hermanos, es que en este texto se nos dice que solo hay una página, un link, un medio para hallar la paz con Dios. Lea conmigo versículo 1 del capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? Por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes estar en este lugar y venir como resultado de un deseo de obtener paz, porque estás hastiado de la guerra en la que vives en tu casa, estás hastiado de la guerra que vives contra ti mismo sin hallar sentido a tu vida, y tú dices: yo voy a una iglesia a ver si hallo algo de paz, como una de las páginas más donde voy a visitar, porque ya ese asunto de di en la mañana 3 cosas lindas que tú tienes. Mírate frente al espejo y di: qué guapo eres, qué hermoso eres. Eres la persona, eres el mejor ingeniero, eres el mejor arquitecto, eres el mejor médico que hay en esta ciudad. Ve y conquista el mundo. Que eso ya no funciona, que eso no te da paz. Y vienes a un lugar como estos tal vez a decir: vamos a ver si hay algo de paz. Mis amigos, mis hermanos, solo en Jesucristo hay paz. Muchos de nosotros buscamos la paz a través de las obras, y como nos sentimos mal por cosas malas que hacemos, entonces tratamos de compensar como una balanza. Grité a mi esposa, le dije que era yo no sé qué, pero le voy a llevar flores y le voy a invitar a cine y le voy a mandar un mensaje por WhatsApp con corazoncitos y besitos, y ya. Los hombres somos expertos en eso, creemos que mandando un mensaje WhatsApp se acabó la guerra. Y creemos que haciendo buenas cosas vamos a equilibrar la balanza y que vamos a estar en paz. Que el asunto se trata de: has hecho muchas cosas malas, pues compénsala con cosas buenas. Y muchos de nosotros tratamos de hallar la paz así. Mucha gente que se está muriendo asfixiada de dinero, la única manera en que encuentran algo de paz es cuando pueden dar algo a alguien, porque sus manos tal vez están manchadas, o porque no hayan paz y dicen: tal vez ayudando a esta persona, ayudando a esta persona, ayudando a esta persona, ayudando a esta persona, a esta fundación, tal vez haciendo estas cosas yo pueda sentirme paz, porque teniendo todo en esta vida me estoy secando por dentro. Obras. Otros lo que buscan es la paz consigo mismo. Otros están buscando la paz consigo mismo. Y entonces, como les decía hace un momento, la gente comienza a practicar métodos de relajación, yoga, respira profundo, cálmate, el mantra, todas estas cosas que sabemos, ¿cierto? El silencio, se empiezan a ir a los campos. Ya no quiero vivir en la ciudad, estoy cansado de la ciudad, me voy a vivir a las montañas, ¿cierto? Y cada vez que se van a las montañas hay menos montañas donde vivir, porque cada vez las montañas están más llenas de edificios. Y hay una búsqueda de paz, de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Me quiero jubilar para irme a vivir al lado del mar, ese es el sueño. Buscamos de alguna manera tener paz con nosotros mismos. El asunto es que no podemos confundir paz con nosotros mismos y paz con Dios. Porque finalmente lo que estamos haciendo es como si tú estuvieras en una jaula con un fresh poodle y un león. Y te halles tú calmando el fresh poodle. Tranquilo, tranquilo, no me vaya a morder, con el león detrás de ti. Eso, así de tonto, es la persona que quiere resolver su paz interior creyendo que eso le va a solucionar su paz con Dios. Mi querido hermano, cada vez que tú lidias con el poodle, recuérdate que tienes un león detrás de ti que está airado
contra ti. Y no necesitas calmarlo, necesitas que alguien te saque de esa jaula porque está hambriento y te va a devorar. Y mucha gente que calma el French Poodle dice, ya me siento mejor, puedo salir. Mi amigo, lo que has hecho es calmar en French, pero detrás de ti está ese león airado por tu pecado y a ese no lo puedes calmar. Ahora bien, otros dicen, ¿pero usted de qué me está hablando a mí? Si yo me siento en paz y yo no soy cristiano, yo tengo paz. Muchos de nosotros emprendemos la obra de evangelización con la gente, yo sé que no tienes paz. Y la gente, algunos pueden decir, ¿de qué me habla? Yo estoy bien, estoy gozando la vida, tengo 4 novias, tengo billete, vea mi carro, estoy bien, estoy en paz. ¿Qué cuento de que yo no tengo paz? Porque no todo el mundo anda mal en la calle. Mucha gente anda así, llevada, pero otra gente dice, yo estoy bien, nadando en sangre, pero estoy bien. Y tú puedes encontrarse con esas personas que te dicen, yo estoy bien. El asunto es que tienes que pensar lo siguiente: la paz con Dios no se trata de que tú tengas paz con Él. La pregunta es si Él está en paz contigo. Déjenme ilustrarles eso en el matrimonio. ¿No les ha pasado a ustedes que usted en la mañana discutió con su esposa, usted hizo la técnica de los besitos por WhatsApp y usted le mandó hasta un versículo de la Biblia, las muchas aguas no podrán ahogar el amor, y hasta bíblico se puso, y usted mandó eso y usted dice, ya, la cosa se solucionó? Llega usted en la noche a su casa, le abren la puerta y usted espera encontrarse el abrazo de su esposa y es así. ¿Les ha pasado? No, aquí no pasa eso. Tú creías que estabas en paz con ella, pero ella no piensa lo mismo. Ella no está en paz contigo. Ella te va a hacer esa noche la guerra. Mi amigo, mi amiga, es lo mismo con Dios. Tú puedes sentir paz y pensar que estás bien con Dios, pero es que si yo hago mis obras de misericordia, si yo hago esto, aquello, yo estoy bien. Pues yo sí de vez en cuando hago algunas cositas, pero pues hay gente más mala que yo. Tú puedes tener paz con Dios, sentir que tienes paz con Dios, pero el asunto más importante es, ¿Dios piensa lo mismo? ¿Él está en paz contigo? La única forma en que tú puedes hallarte en paz con Dios es por medio de Jesucristo. Mire lo que dice Efesios 2:3. En ese tiempo, hablando de la vida anterior, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Objeto de la ira de Dios. Esa es nuestra realidad sin Cristo. Objetos de la ira de Dios. Así andábamos cuando hacemos lo que se nos daba la gana, cuando vivíamos para nuestros propósitos y nuestras propias metas y engrandecer nuestro nombre y nuestro reino. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así que tú puedes sentir que estás bien, tú puedes sentir que estás en paz con Dios. El asunto es que el Dios que reveló esta palabra dice que solamente hay una manera en que Él va a estar en paz contigo, y es si has sido justificado a través de Jesucristo, porque el fruto de esa justificación es paz con Dios. Así que, mi amigo y mi hermano, solamente a través de Jesús, no de tus obras, no buscándola dentro de ti, sino la fe en Él, quien murió para pagar por tu deuda, quien te justificó delante de Dios y te hace ver limpio y puro, solo a través de Él tienes justicia delante de Dios. Paz con Dios. Ahora bien, la paz con Dios tiene un enemigo, y tiene un enemigo feroz que se va a oponer a esa paz. Esa paz que empezamos a experimentar aquellos que andábamos lejos, alejados de Dios, viviendo para nuestra voluntad, para nuestros propósitos, para nuestros placeres. Y que al darnos cuenta de que íbamos perdidos y que le estábamos de espaldas a Dios, decidimos dar un giro en nuestra vida y empezar a caminar en hacer la voluntad de Dios, en creerle a Él, empezar a caminar en sus caminos, en sus propósitos, en poner toda nuestra confianza no en nuestras buenas obras, no en nuestra capacidad de mantenernos justos, sino en aquel que sí es justo, verdadero y fiel, que es Jesucristo.
Esa paz que vino como producto de poner toda nuestra confianza y arrepentirnos de nuestros pecados y decir: solo Cristo salva, yo no me puedo salvar a mí mismo. Cuando empezamos a experimentar esa paz, cuando nosotros empezamos a caminar allí, cuando un ex enemigo de Dios se convierte por la obra de Cristo en un hijo de Dios, es común y casi seguro que empiece a escuchar dentro de su alma y a luchar internamente contra una voz que le dice: tú no eres. ¿Cómo vas a decir que estás en paz con Dios cuando anoche frente a esa pantalla negaste a tu Creador? ¿Cómo vas a decir que estás en paz con Dios en la forma en que trataste a tu esposa y si ni siquiera ella la puedes amar? ¿Cómo puedes estar en paz con Dios cuando tú hiciste esto y te dice: y tú eres de lo peor? Y sabes que nunca vas a cambiar. Ya Dios está hastiado de ti porque cada 8 días vienes y les dice el mismo cuentico. Ya Dios no te cree, Él se cansó. No eres digno, eres mala, eres un perdedor, una perdedora. No te mereces el perdón de Dios. Ya Dios se cansó de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene esa voz a nuestra alma, y yo sé que si tú eres un hijo de Dios, has tenido que lidiar en tu alma contra esa voz que viene y te hace sentir y te hace pensar de esa manera y te dice que no eres amado, que Dios se cansó de ti, que no vas a poder cambiar, que estás acabado y que la misericordia de Dios se acabó contigo. ¿Has escuchado esa voz? ¿Has escuchado esa voz hablándote en tu alma, diciéndote: ya no eres? Ya, ¿cómo puedes tener paz con Dios? No le mientas a Dios, no te engañes. Lo que debes saber, cada vez que escuches esa voz, cada vez que Satanás, el acusador de los hermanos, venga contra ti y te diga esas cosas, lo que tú le debes recordar a él y lo que tú debes decir y pensar en tu mente al mismo tiempo que escuchas esas palabras, es pensar que al lado del trono del Dios Altísimo hay uno, Jesucristo nuestro Señor, abogado y defensor, que está al lado de Dios y le dice: detente. No es cierto lo que tú estás diciendo, porque yo pagué por él, por ella, en la cruz del Calvario. Mi vida se derramó y el acta de sus decretos, que era contrario a ti, a mí, fue clavada en la cruz del Calvario. Y no es cierto que no te ame. No es cierto que mi misericordia se ha acabado, porque misericordia es tan lejos como está el oriente del occidente, los cielos y la tierra. Porque no se ha cortado mi mano para salvar, porque mi sangre se derramó para el perdón de sus pecados. No es cierto que no va a cambiar, porque he hecho una promesa, y es que lo voy a perfeccionar y que la obra que yo he comenzado la voy a terminar. Y puede ser que él mismo no crea en él, puede ser que los demás no crean en él, pero yo he comprometido mi nombre y mi gloria en que lo voy a perfeccionar. Y sí va a cambiar, sí va a ser diferente. Y no he terminado con él. De tal manera que no es cierto lo que tú dices, acusador. Y delante de ese trono, al lado del trono del Padre, estará Jesucristo, el abogado, nuestro defensor, diciéndole al Padre las verdades que por su obra en la cruz nosotros hoy disfrutamos y conocemos. Cada vez que Satanás quiera acusarte por tu pasado, recuérdale también su pasado en la cruz, donde fue derrotado y acabado, y recuérdale también su futuro, donde será condenado. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versos 10 y 11. Luego oí una voz en el cielo, un gran clamor: han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ese que te visita en las noches y te acusa y te dice que no eres y que no puedes. Llegará el día en que cerrará su boca, porque habrá alguien que rugirá más fuerte, y es la voz de Dios, que lo expulsará y le dirá: cállate. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Ellos, nosotros, lo hemos vencido por el poder de la sangre de Cristo.
porque es en ella que hallamos nuestra justicia. No es en nuestras buenas obras, no es en nuestra capacidad de ser buenos, es en Él, en Cristo, que estamos justos, lavados, limpios. Él es el que nos ve así. Y puede ser que jamás tú te llegues a ver como apto delante de Dios, y que tú vengas aquí avergonzado, como cantábamos hace un momento, y que la vergüenza te esté haciendo encorvarte y ni siquiera levantar tu voz para adorar a Dios. Pero si tú has sido justificado por medio de la fe, hay uno que te ha dicho que te ama y que eso no va a cambiar, que su amor es eterno. Alguien que te ha dicho que el amor te vencerá, que la gracia te convencerá. Ese es nuestro Señor. Ahora bien, tú puedes decir, pero pastor, igual cuando Él viene y hace eso, sí me roba la paz con Dios, y usted me ha dicho que la paz con Dios es segura, pero sí lo logra cuando me visita en las noches y acusa a mi alma, me roba la paz. Y tengo que luchar en mi alma por levantarme de ahí, por salir de ese estado. Sí me roba la paz. Yo quisiera animarte a pensar que una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. Sígueme aquí porque esto es muy importante en nuestra comprensión. Un creyente puede llegar en momentos en su vida en que pierde la paz de Dios, en que no siente paz, en que está ansioso, en que se siente afanado, en que se siente turbado. ¿Recuerdan al salmista? Diciéndosele a su propia alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, aún he de alabarle, salvación mía, roca mía. Hay momentos en que nuestra alma, a razón de circunstancias, de situaciones, problemas en el hogar, problemas financieros, problemas relacionales, sentimos que la paz ya no está y que eso es periódico de ayer. Pero eso es paz de Dios. Lo que has perdido y se ha ido de ti por un momento es la paz de Dios. Pero jamás un creyente puede perder la paz con Dios. La paz con Dios es objetiva. La paz con Dios es objetiva. No la puedes perder. Ella está asegurada porque no depende de ti. Depende de alguien que hizo algo para dártela. Jamás tú, que has sido libre de condenación, podrás pensar que algún día Dios te va a condenar. No, estás en paz con Dios, pero la paz de Dios es subjetiva y ella sí depende mucho de cómo nosotros vivimos la vida. La paz con Dios es aquella que viene como resultado de la obra de Jesús, quien borró nuestros pecados, limpió nuestra ropa y canceló nuestra deuda con Dios. Dios ya no nos ve más y jamás como enemigos. Dios nos ve como hijos. Pero la paz de Dios es diferente. Ella es subjetiva y ella es una confianza interna que nos permite enfrentar la vida como Dios la ve. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y el resultado, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. La paz de Dios viene como fruto cuando alguien que está en paz con Dios puede convertir sus preocupaciones en oraciones, como nos enseñaba hace un tiempo el pastor Manuel Reaño. Cuando podemos nosotros transformar preocupaciones en oraciones a Dios. Cuando podemos ponernos los lentes de Dios y dejar de ver la vida como yo la veo y verla a través de los ojos de Jesús, con confianza en quién es el que está con nosotros. La paz con Dios es un regalo inmodificable. Nada ni nadie puede cambiar el estado en el que ya estás. Paz con Dios. Nunca más serás de nuevo su enemigo. Nunca más serás condenado. Pero la paz de Dios se cultiva en el ejercicio de convertir tus preocupaciones en oraciones confiadas.
¿Qué hemos dicho esta mañana a nivel de conclusión? Hemos dicho que en Jesús mi deuda, tu deuda, fue cancelada, fue pagada. Y que como fruto de eso, ya no eres objeto de la ira de Dios. No más. Habiendo sido justificado, tú y yo, querido hermano, tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Gracias a Jesús, podemos hoy decir: tengo paz con Dios. Aunque a veces, tal vez hoy sea ese día, no tengo paz de Dios. Y estoy ansioso, y estoy afanado, y estoy turbado en mi alma. Pero hay algo que jamás puedes dudar, y es que si estás en paz con Dios. Y que nada te puede cambiar de ese estado. Para terminar, déjame darte algunas implicaciones. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Lo primero es decirte que puedes estar en medio de esa falta de paz y de esa búsqueda ansiosa que tienes de paz. Puedes estar recurriendo a cosas como el yoga, la meditación, programación neurolingüística, Feng Shui para poner las energías en su justo lugar. Yo molesto a una oficina que hay en esta iglesia porque pone aromatizantes. Digo yo que está haciendo Feng Shui o alguna cosa así, traer energías. Pero es eso, tal vez ponemos velas y cosas en la casa y tratando de que el lugar sea armonioso. Y hoy me dijo el tarot que debo salir de amarillo porque el amarillo atrae buenas energías y la luna está yo no sé qué. Puedes estar haciendo todo eso y ¿sabes una cosa? No es broma y no es burla, lo que estás haciendo es buscar paz. Y todos necesitamos paz. El asunto es que nada te puede dar la paz con Dios sino solamente Jesucristo. Eso te puede dar paz contigo mismo, pero no te puede dar paz con Dios, porque solamente Jesucristo puede darte esa paz. Así que no te halles calmando el French Poodle con el león detrás de ti. Dios está aquí, resuelve tu asunto con el león. Ven a Jesucristo y Él puede sacarte de esa jaula y darte una nueva esperanza y reconciliación con Dios. Así que la primera pregunta que yo quisiera que esta semana te hicieras, si estás en un grupo de conexión lo van a hacer, pero si no estás en uno de ellos, puedas hacerlo en tu casa, con tu familia, tus hijos. Pregúntate, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Pero más allá de eso hazte la siguiente pregunta y es, ¿Dios está en paz conmigo? Porque yo puedo estar engañado sintiendo que sí, pero ¿Dios está en paz conmigo? Y la pregunta final es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que en realidad esta es una paz verdadera? ¿Cómo sabes en realidad que Dios está en paz contigo? ¿Qué es aquello objetivo que te hace saber que eso es así? 2. Segunda implicación. Si ustedes son iguales que yo en esto, que somos caídos y que luchamos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, usted ha vivido situaciones como la que les voy a describir. Hay situaciones en mi matrimonio, en nuestros matrimonios, donde nosotros hemos vivido temporadas como caminando entre cáscaras de huevo. Como que usted tiene que pisar pasito porque la cosa está tan tensa. Estamos en paz, se supone que estamos bien, pero como que uno camina así como que... Porque en cualquier momento una cascarita se botraquea y ¡bah! Se estalla nuevamente la tercera guerra mundial. Como sintiendo que en cualquier momento esa paz con mi esposo, esa paz con mi esposa, en cualquier momento se va a acabar. ¿Les ha pasado? ¿O solo yo he caminado así? Hay momentos así en nuestro matrimonio, en que pensamos que cualquier cosita, cualquier fosforito, cualquier mecha puede estallar de nuevo la guerra. ¿Saben? Cualquier momento, y el asunto tiene que ver regularmente con el pasado, que tú estás bien, pero en cualquier momento él o ella puede recordar algo del pasado y hasta ahí llegó. Muchos de nosotros luchamos con la sensación de que Dios en cualquier momento se va a acordar de lo que yo fui. Que Dios en cualquier momento va a recordar lo perverso que fue mi vida, el daño que yo hice, las maldades que yo hice antes de venir a Él.
Que en cualquier momento Dios va a traer a memoria eso y entonces me va a condenar y va a dar rienda suelta a su ira y se va a enojar contra mí y va a volver a estar en guerra conmigo. Así a veces nos acercamos a Dios, como caminando con Dios entre cáscaras de huevo. Cualquier momento Él puede cambiar. Él puede cambiar ese concepto que tiene de mí. En cualquier momento Él se va a acordar y me va a dar de su ira sobre mí. Así que la pregunta que quiero que trabajes esta semana es: ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Te relacionas con Dios como con alguien con el que estás enojado o con el que estás en paz? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Vas a Él como que sintiendo de que hay cualquier cosa que yo pueda hacer a Dios lo va a enojar y estoy como temeroso? ¿O puedes relacionarte con Dios como que tengo paz con Él, tengo paz con mi Dios? Y finalmente, el tercer asunto que te animo a pensar esta semana es: hay una frase de Martin Lloyd-Jones que dice lo siguiente. Creo que la tengo aquí, entonces vamos a ver si la puedo poner para que pueda leerla. Dice lo siguiente: ¿te has dado cuenta que la mayoría de la infelicidad en la vida se debe a que te escuchas a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Léela ahí en la pantalla. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la infelicidad en la vida tiene que ver con que te escuchas demasiado a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Como que hay momentos y la felicidad viene cuando empezamos a escucharnos dentro de nosotros, que esa vocecita interna que todos tenemos. ¿Vieron Tentaciones alguna vez? ¿Son tan mayorcitos como yo para haber visto Tentaciones? Tentaciones, estaba el diablito y el angelito. Todos tenemos el diablito adentro y nos habla: tú eres lo peor, Dios no te va a perdonar eso, Dios se hartó de ti. ¿Qué me hablas de que tienes paz con Dios? Y esa voz interna que empieza y la escuchamos. Y entonces empezamos a escuchar y ay, sí, verdad, sí, no, es así. Y empezamos a caminar así. Nuestra infelicidad tiene que ver mucho con qué estamos escuchando. Por eso la importancia de con qué llenas tus oídos. Tengo a alguien que escucha solamente baladas tipo Sin Bandera y Velasco. Y yo, ¿y cómo no entras en depresión profunda cada día? No es posible tener una vida gozosa y escuchar esa vaina. Y escuchan eso. ¿Cómo es posible? Lo que escuchas tiene mucho efecto en nosotros. Lo que nos escuchamos decir. Y mucha de nuestra infelicidad tiene que ver con eso. Que tantas cosas estamos escuchando de nosotros mismos, en vez de estarle hablándonos a nosotros mismos. Así que algo que quisiera animarte de parte de Dios es: no dejes que tu alma te hable. Háblale a tu alma. En otras palabras, predícate el evangelio. Cada vez que esa vocecita venga a decirte eso, dice: momento, Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Dios dice que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios dice: ¿por qué he de temer si Dios está de mi parte? Dios dice que Él va a perdonar cada uno de mis pecados porque en la cruz los llevó. Dios dice, confiado en la cruz, confiado en Cristo, Él es mi Señor, me arrepiento, no hay condenación. Predícate el evangelio cada vez que esa voz de tu alma te acuse delante de tu Dios. Háblate a ti mismo y no dejes que tu alma te hable a ti. Oh alma mía, ¿por qué te estás abatiendo dentro de mí? Eso es hablarle al alma. ¿Por qué, oh alma mía, te vas a abatir? No, señora, confía en Dios. Aún he de alabarle, he de bendecirle. Eso es el ejercicio de hablarle a nuestra alma. Pero hablarle la palabra de Dios, no otras cosas o basura que encontramos por ahí. De tal manera que la pregunta que quiero que puedas trabajar esta semana es: ¿oyes con frecuencia al acusador de tu alma? ¿Oyes con frecuencia al acusador de tu alma? ¿Qué te dice ese acusador? ¿De qué te acusa? Y finalmente, ¿tú qué le dices? ¿Con qué frecuencia lo oyes? ¿Qué es lo que te dice? ¿De qué es lo que te acusa? Y en respuesta, ¿tú qué le dices?